¿Listo? Sí. Bueno. Buenas tardes, bienvenidos al seminario de hoy. Hoy tenemos a la doctora Gabriela Mayorga Adame, que nos visita del Centro Nacional Oceanográfico de Reino Unido. Gabriela es oceanóloga de la UABC, nada. Luego hizo una maestría en Oregon State University de oceanografía física con una beca Fulbright. Se me olvidó decir que durante su licenciatura estuvo un año en Australia, en la Universidad James Cook, en Queensland. También hizo el doctorado ahí mismo en Oregon State University, pero no en la geológica. Después comenzó a trabajar en el Centro Nacional de Oceanografía del Reino Unido, donde hacen modelación, interacción físico-biológicas, ¿no? Temas de interconectividad, larvas. Bueno, no dice, pero en la licenciatura, en la maestría hizo modelación de interconectividad en Kenia y Tanzania. Tanzania, y el doctorado interconectividad en el sistema mesoamericano, ¿no? El arrecife mesoamericano. Y bueno, hoy nos va a presentar el proyecto Focus sobre estados futuros del océano y sus soluciones a sus posibles problemas. Y pues, démosle con la palabra. Gracias. Gracias, Cristian, por la introducción y gracias por estar aquí en este rato. Las excusas o advertencias, las diapositivas están en inglés, entonces cuando me atore no me van a servir de nada y van a pasar un rato hasta que logre saber qué tengo que decir enseguida. De ahí, este es un megaproyecto. Van a notar incluso la transición en las diapositivas de N gentes que contribuyeron a esta presentación. Es un megaproyecto del Centro Nacional de Oceanografía del Reino Unido y Plymouth Marine Lab. Es un proyecto que va a durar 4 años, que tiene como inversión varios millones de libras. Entonces es masivo. Y yo voy a hacer énfasis en las partes de ese trabajo que yo voy a estar liderando o colaborando y las partes en las que la UNAM es un colaborador. Y el resto solo que los voy a pasar como estampitas por aquello de que alguno de esos temas sea de su interés. Este proyecto es global, pero tiene muchos casos de estudio en diferentes regiones y países. Si ustedes tienen interés en alguno de esos temas, incluso que no esté pensado desarrollarse en el Caribe o Golfo de México, igual si ustedes ya están haciendo algo similar o relacionado, yo lo puedo poner en contacto con las personas que están trabajando esos temas y ustedes pueden incluirse como colaboradores de este proyecto. Ahora bien, económicamente, esto es un fondo que llaman National Capability. O sea, es un fondo de ciencia destinado a empujar las fronteras de la ciencia en el Reino Unido. Como tal, no podemos financiar a los colaboradores, pero podemos hacer cosas conjuntas como talleres, intercambios de conocimientos, intercambio de personas, ese tipo de cosas sí podríamos financiar. Bueno, todas las advertencias, así vamos. No vamos a ningún lado. Bueno, esto es parte de lo que ya les estaba comentando. El proyecto tuvo un fondo semilla de 3 meses en el que nos dimos a la tarea de ver con quién podíamos colaborar, qué tipo de temas podemos incluir. Y ahí comenzamos a trabajar principalmente con LandResc, con Hart Research Center y con Network to Network for the Gulf of Mexico, que es la parte del Caribe mexicano. Básicamente con Cristian aquí en Ingeniería y con uno en Ciencia.
De ahí hicimos este megaproyecto y inició desde julio del año pasado y va a durar hasta marzo del 2026. El proyecto se enfoca en el océano costero global, sobre todo en los mares tropicales. Y nosotros lo vemos como una oportunidad de tener impacto, ¿no? De hacer ciencia de impacto, no solamente ciencia pura, sino ciencia aplicada que pueda llevarnos a encontrar esas soluciones que se necesitan para la problemática del cambio climático que se está viviendo en los océanos costeros de todo el mundo. Entonces, la meta es desarrollar entendimiento sobre los impactos del cambio global y también sobre los impactos de las actividades antropogénicas directas que se realizan en el océano costero global para tratar de encontrar soluciones, ¿no? Y eso es a una escala regional y también a una escala local, que es a la escala en la que interactuamos con el medio marino. Entonces, hay varios objetivos que subdividen el proyecto en 4 grupos de trabajo o paquetes de trabajo. Se los voy a explicar mejor aquí en la ruedita, porque es más sencillo. Alrededor de todo esto, o la base en la que se pensó este proyecto, están la década del océano y sus programas, y las necesidades internacionales, y se basa en ciertas redes de colaboración que ya existen. Eso es como el soporte al exterior del proyecto. De ahí, en el centro, tenemos simplemente la coordinación de todos los paquetes de trabajo y de todos los colaboradores, que son muchos. De ahí tenemos el primer paquete de trabajo que se dedica a investigar los estresores del cambio climático y las problemáticas. Desde un aspecto más bien físico o ambiental. Y de ahí tenemos el paquete de trabajo número 2, que se enfoca más que nada en los impactos humanos directos, como contaminación, etc. Tenemos el paquete 3, que está enfocado a investigar cómo podemos utilizar los servicios ecosistémicos para promover una sociedad de carbono cero, ¿no? Dejar de utilizar los combustibles fósiles y también cómo revertir el daño ecológico de las emisiones de carbono. Ahí entra todo lo que se llama el carbón azul, energías alternativas. Bueno, y los objetivos estaban gratuitamente traducidos en el resumen. Es entender los riesgos de los impactos del cambio climático para el océano costero, entender las interacciones entre las presiones directas humanas en los hábitats costeros y los servicios ecosistémicos y qué consecuencias tienen para las comunidades costeras alrededor del mundo. Explorar el objetivo número 3, que va también con el paquete de trabajo número 3, explorar soluciones basadas en la naturaleza y soluciones de ingeniería que contribuyan a una sociedad de carbono cero. Y el paquete número 4, que va con el último objetivo, es enlazar todo esto y ponerlo en un sistema global. O sea, obviamente, por grande que el proyecto sea, no vamos a estudiar el océano costero de todo el mundo. Pero hay lugares que ya han sido muy estudiados y queremos ver si a través de se puede sintetizar toda esta información y con la ayuda de inteligencia artificial podemos hacer un sistema en el que podamos extraer información para otros lugares en los cuales no hay tanta investigación. Como les digo, este es un proyecto de carácter global con enfoque regional. Entonces, los diferentes paquetes de trabajo van a estar trabajando en diferentes áreas. Y en el paquete número 4 se hace un esfuerzo por sintetizar todo para el océano costero global. Las áreas en las que se va a estar trabajando geográficamente es obviamente el noreste de Europa, porque aquí están los 2 institutos que lideran el proyecto en Inglaterra y han estado trabajando por muchísimos años en estos temas. De ahí tenemos la componente más grande del proyecto, se va a estar realizando en el sureste de Asia.
y toda o la mayoría de el trabajo experimental se va a realizar allá. ¿Ok? Y de ahí tenemos el área del Caribe y Golfo de México, donde es principalmente una componente de modelación. Entonces, como les decía, este proyecto está enfocado a cumplir con las metas de desarrollo sustentable de la ONU, que son un océano limpio, saludable, resiliente, productivo, que podamos predecirlo, un océano seguro, accesible, e inspirar a las nuevas generaciones a que se enfoquen en la protección del océano. Tenemos muchísimos colaboradores en este proyecto, pero aquí pues los locales de México, que ya se los mencioné, LANRED, Harvard Research Institute y Network for México, que es una asociación internacional que incluye los Estados Unidos y algunas naciones del Caribe. Y muchos otros, los del Caribe aquí, estos son grupos de interés más que colaboradores directos con los que vayamos a estar trabajando. Son grupos que han expresado interés en los resultados del proyecto. Entonces, como les digo, es una visión global, pero de problemas que se suceden a nivel regional o local. Entonces, esto trae muchos retos contigo. Tenemos aquí el eje de complejidad. Estamos hablando de diferentes procesos naturales, procesos humanos y cómo estos interactúan. Y en las escalas, estamos hablando de escalas de tiempo y escalas de espacio muy diferentes que tenemos que encontrar maneras de compaginar. De ahí, arrancando con el paquete de trabajo número 1, está dedicado a los estresores del cambio climático y los peligros que generan en el océano costero. Estos, pues, como pueden imaginarse, están enfocados, el punto número 1, al cambio de nivel del mar. Y de ahí a otras variables como es el calentamiento, la acidificación, la pérdida de oxígeno, nutrientes, la producción primaria, los patrones de circulación y los eventos extremos. El que está remarcado aquí es el que tiene que ver con el Caribe Golfo de México y vamos a estar estudiando. La siguiente tarea son cuáles son los impulsores de esta variabilidad y de estos estresores y de estos peligros. Incluye la variabilidad climática y su relación con los hábitats biológicos, sobre todo a través del sistema de carbono y la transferencia de energía en el ecosistema y a través del tiempo. Aquí los entregables serán bases de datos y mapas de predicabilidad del cambio de nivel del mar a través de diferentes escalas temporales y la variabilidad de los extremos y de estresores múltiples, así como una serie de indicadores, incluyendo metagenética, sensibilidad de los ecosistemas a cambios extremos, y todo esto son bases de datos que están abiertas, así como el código para su análisis. Este es un ejemplo sobre el cambio de nivel del mar. Las preguntas que se tratan de contestar, ¿en qué regiones domina el ciclo estacional? ¿En qué periodos se puede predecir? ¿Y en qué periodos es realmente difícil de predecir la elevación del nivel del mar? Y acá lo que se está haciendo es un desglose de las diferentes componentes que causan la elevación del nivel del mar en el océano costero. Porque en el océano profundo es un problema relativamente sencillo, cuando en la costa puede ser por muchas razones diferentes, incluyendo eventos extremos como huracanes, oleajes, tormentas. Entonces se genera este tipo de datos a nivel global, pero que está basado en observaciones locales. De ahí
tenemos los efectos de este impacto global que generan calentamiento, acidificación, pérdida de oxígeno, nutrientes. Eso es más relacionado a los efectos en el ecosistema marino. Y esta es una componente, casi todas las componentes mayormente biológicas son del equipo del laboratorio de clima. Aquí tenemos los impulsores de la variabilidad y riesgos. Esta parte se va a enfocar en el sur de Asia, en las costas de la India. Y esto se basa en modelos existentes. Ahí pueden ver. Algunos de los modelos ya los tenemos y podemos tener animación. Otros están planeados solamente. Entonces, en esta parte es más que nada análisis de modelos ya existentes y se planea tener el acoplamiento de un modelo biogeoquímico. Los impulsores de la variabilidad y los estresores, esta parte está enfocada en el sureste asiático, en esta parte en la que el flujo entre el Océano Pacífico y el Océano Índico es lo que domina la variabilidad en la circulación y la variabilidad interanual de esta región. Y podemos ver que algunos factores, como las emisiones de cambio climático, implicarían que aumentara la anomalía de carbono en estos mares. Sin embargo, otros efectos también del cambio climático incluyen que se espera que se debilite el flujo entre ambos océanos y esto causaría una disminución del reservorio de carbono. Entonces podemos ver que hay dos procesos que generan tendencias diferentes y es ahí donde se tiene que estudiar con mucho cuidado su interacción. Esta sí es mi parte A. Entonces, en el paquete de trabajo número 1, la parte enfocada al Caribe y Golfo de México intenta resolver esta pregunta. ¿Cómo reaccionarán los ecosistemas tropicales del Caribe y Golfo de México a los cambios climáticos? Y este es mi grupo de trabajo. ¿No? Ahí tenemos una hermosa foto de la receta de Cabanes y hay muchas razones por las que es importante tratar de resolver esta pregunta. Una de ellas es que ya los arrecifes coralinos en el Caribe están bajo muchas presiones, como las enfermedades, como las especies invasivas, la contaminación local y el calentamiento y la acidificación. Entonces, algunas regiones, como alacranes, como vieron en la foto, se mantienen todavía relativamente saludables. En estas marcas podemos ver las áreas que han sido ya invadidas por esta enfermedad de la pérdida de tejido. Esto obviamente fue hasta el 2021. Y en esos momentos todavía había algunos sitios que podían considerarse refugios para esta problemática. Entonces nos interesa saber cuál es la conectividad entre todos los arrecifes de este sistema y cómo esta puede verse alterada dado el cambio climático y los cambios en las corrientes. Para ello utilizamos un enfoque de modelación en el que tenemos un modelo de toda esta área a una resolución de un 12avo de grado, que es aproximadamente 9 kilómetros. Esta resolución es muy burda para estudiar sistemas pequeños como los arrecifes y las islas del Alto del Caribe. Entonces utilizamos algo que se llama el refinamiento de la malla en esta herramienta que tiene el modelo NEMO, que llamamos por sus siglas AGRI. Entonces son estas mallas anidadas en las que podemos refinar la resolución de áreas seleccionadas. En este caso, el modelo es anidado en tiempo real, lo que quiere decir que la información en las fronteras de la malla anidada y el modelo padre, como le llamamos, se transfieren en tiempo real mientras estás corriendo el modelo. Y no se genera ninguna perturbación o alteración entre los resultados dentro de la malla y fuera de ella. Entonces, esto nos permite tener una mayor resolución que es más adecuada para hacer estudios de conectividad. Y en este caso, estamos teniendo una resolución interna en las mallas anidadas de 2.2 kilómetros. Este modelo es tridimensional, tiene 75 niveles en la vertical
y tiene comportamientos realistas en cuanto a la atmósfera, viento, flujos de agua dulce y flujos de calor. Hasta ahora no tiene mareas ni ríos, pero eso es parte de lo que pensamos hacer dentro de este proyecto. Y la corrida preliminar que tenemos hasta ahorita es para el 2009. Entonces, lo que pensamos hacer en este proyecto es generar una corrida de predicción de cambio climático hasta el 2100 y acoplarlo con un modelo biogeoquímico sencillo como es MEDUCA. La pregunta de investigación que tratamos de resolver es cómo reaccionará el ecosistema marino al cambio climático en conjunto con otros estresores locales, que esto viene en el paquete de trabajo 2, en el que está dedicado a estresores locales, a actividades antropogénicas directas como la contaminación. Entonces, otras preguntas que tratamos de responder es si el ecosistema arrecial está cerca de colapso, básicamente, y cuáles son los procesos físicos y biogeoquímicos que lo podrían causar. Durante el curso semilla comenzamos con esta pregunta que se enfoca en ver las interacciones que hay entre la barrera mesoamericana y los arrecifes que están ya dentro del Golfo de México y su resiliencia al cambio climático. Y queremos investigar cómo se cambia la conectividad cuando hay efectos extremos. En este caso vamos a considerar olas de calor y condiciones de viento extremas como son los nortes y huracanes. Y queremos ver si algunas regiones del Golfo de México son particularmente resilientes, más que otras. Otros grupos de trabajo han identificado ya repositorios de carbono azul en la región y queremos investigar si estos serían resilientes a las condiciones de cambio climático. Bueno, y estas son algunas de las actividades que tenemos planeadas. El acoplamiento del modelo biogeoquímico y generar una corrida con predicción hacia el futuro, por lo menos hasta 2050. Este era un ejemplo en el que se debía mover, pero creo que no se mueve. Sí, este es el modelo grande de todo el Caribe Golfo de México y podemos ver algunos patrones de mesoescala, incluidos algunos eddies derivados del loop current, de la corriente del agua. Y aquí podemos ver el modelo mirado y, bueno, las mismas estructuras de mesoescala viajan por aquí, simplemente mejor resueltas. Esa es la parte que están de nosotros y de ahí vienen otras componentes de este grupo de trabajo que están dedicadas a ver el cambio en el ecosistema, sobre todo el cambio en talla y tamaño de el espectro de tamaño de las especies que dominan el plancton. Para esto existe la estación L4, que es una estación hidrográfica en la que desde 1880 y algo están monitoreándola, tanto aspectos físicos como biogeoquímicos. Entonces van a utilizar información para ver cómo va cambiando la población de plancton a través del tiempo. Y cómo es afectada por los nutrientes y la temperatura. Otra cosa que es una tendencia también en el océano global es el cambio o el dominio de especies gelatinosas de zooplancton y mesoplancton, y es algo que han observado ya en la estación L4, y esto también van a estar investigando. En algunos de los temas ya hay mucho avance o están basados en estudios previos, entonces algunos ya tienen incluso artículos publicados o enviados para revisión. El segundo paquete de trabajo es el de los impactos directos, ¿no?
Entonces tenemos cosas como la agricultura, la contaminación, el incremento de la población, el cambio de uso de suelo y las interacciones entre todos estos y cómo empiezan a afectar el océano costero. Y lo que se aspira es entender estas interacciones. A su vez, investigarlas junto con los efectos de cambio climático. Esta cosa es lo que llaman multi-stressor análisis. Análisis de estresores múltiples, porque no es lo mismo tener una presión separada del resto que tener varias presiones diferentes actuando simultáneamente sobre un sistema. Y para ello, uno de los resultados que se espera tener es este tipo de mapas en los que está clasificado de muy bajo hasta muy alto el impacto antropogénico local. Como podemos ver, el área alrededor del Reino Unido es un área de muy alto impacto, así como algunas regiones del sureste asiático, y el arco del Caribe resalta menos, pero también está ahí. Entonces, los procesos que se van a investigar en esto de los impactos directos son principalmente materiales que estamos ingresando a través de los ríos o deltas al medio ambiente marino. Entonces, son nutrientes sólidos como metales, carbono e incluso microbios y patógenos. Los casos de estudio que se van a estar investigando específicamente es la contaminación debido a la minería, la influencia del cambio de uso de suelo, la abundancia de nutrientes y carbono, esto debido a la agricultura y también a la maricultura y a la acuacultura, y su asociación con la producción de gases de invernadero. También la contaminación atmosférica producida por el transporte en barcos, y ALAN es el gracioso acrónimo para luz artificial en la noche que afecta a algunas especies marinas, y patógenos. Los entregables de este grupo de trabajo son nuevamente bases de datos de todas estas variables y sus interacciones, para lo cual se va a hacer un metaanálisis, y esto se relaciona al grupo de trabajo 4 en el que se generarán bases de datos que permitan clasificar el océano costero global. El ejemplo de la luz, este caso de estudio se enfoca a nivel global, pero la parte de campo y validación es en Chile. Aquí podemos ver la ciudad, cómo se ven las luces y cómo se percibe el espectro de la luz en un producto satelital. Y ellos ya tienen un artículo que han enviado a revisión que se refiere a la mitigación de la luz artificial de noche en las costas, y es una investigación en cuanto a lo que pueden hacer los esfuerzos de conservación y en cuanto a qué tanto se disminuye la seguridad personal, que es una de las razones por las que tratamos de alumbrarlo todo, ¿no? Para sentirnos seguros o realmente para minimizar la delincuencia. Entonces, como todo en la conservación, tenemos que considerar las razones por las cuales hemos llegado a producir esta contaminación. Y a nivel global, esto se enfoca en el impacto de las megaciudades, ya que 17 de las 25 megaciudades del mundo se encuentran ubicadas en la costa y obviamente producen una señal de luz permanente a la cual los organismos marinos no están acostumbrados. Y están ya generándose artículos como la disrupción de los hábitats marinos debido a las megaciudades y la luz que producen, y la disrupción de los desovos de coral debido también a
a estos niveles de luz en las ciudades costeras. La forma en la seguridad social es a través de modelación y también estudios en campo, como les mostré en Chile. Y uno de sus resultados más prominentes es que la luz artificial, en cuanto a la exposición, excede la luz de la luna por un factor de 2.5. O sea, estamos iluminando 2 veces y media más el océano costero de lo que estaría iluminado naturalmente. Y también en cuanto a máxima irradiación, o sea, la cantidad de luz en un dado momento, la luz lunar todavía excede la luz artificial, pero solamente durante la luna llena. Entonces, para los ecosistemas marinos es como si tienen luna llena todo el tiempo. Y esto obviamente puede alterar biológicamente a muchas poblaciones. Esta otra componente se enfoca en la contaminación microbiana y el cambio de uso del suelo, es en la India. Y lo que se espera generar es mapas de riesgo de calidad del agua, claridad, color y contaminación microbiana y contaminación por microbios. En la India se han visto fotos del Ganges. Es una cosa terrible de contaminación y bueno, no es saludable ni para los humanos ni para los ecosistemas marinos. Es por eso que se enfoca en esta región, en este delta. Relacionado también a esto es la sobrevivencia de algunas bacterias que generan enfermedades humanas en el agua marina, y se ha visto que algunas de ellas aman a ciertas especies de fitoplancton, mientras que odian a otras. Entonces hay una interacción con los microorganismos del medio marino que les permite o no sobrevivir a los patógenos humanos. Y bueno, este es el centro de este estudio, y el objetivo es mejorar los mapas de riesgo de la bacteria Escherichia coli, que está basada en un producto satelital. El siguiente grupo de trabajo se enfoca en la eutroficación y el aumento de los gases de invernadero, y se enfoca en esfuerzos de restauración, así como determinar los impactos de la acuacultura, esto en las Filipinas, y evaluar el aumento de nutrientes y gases de invernadero en las aguas costeras debido al cambio de uso del suelo. Esto es la deforestación, debido principalmente al cultivo de palma aceitera, y este estudio es en Malasia. Todo para de pieles. Esta es la parte de no que me es más familiar. El grupo de trabajo número 2, en nuestro caso, se enfoca en el estudio de la contaminación por minería. El caso de estudio va a ser en particular en Filipinas, pero es una problemática a nivel global. Aquí podemos ver en Filipinas los tubos que drenan contaminación de las minas. Podemos ver la dispersión costera de aguas contaminadas en Togo, el colapso de una mina, de una represa que contenía esta contaminación de la minería en Brasil, y podemos ver el efecto de los metales pesados han tenido en la formación de la concha de esta almeja en la isla de Man, que está en las costas oeste del Reino Unido. Bueno, esa es la importancia, y las preguntas por resolver es cuáles son los procesos que permiten que esta contaminación se vuelva pasiva en el medio marino, cómo sería su depositación en el fondo, su incorporación en la fauna, y la pregunta más importante es cuál es su extensión e impacto, y a dónde va, a los ecosistemas costeros, al mar profundo.
La parte de estresores atmosféricos directos en nuestra región es el impacto climático y de la industria en el sistema mesoamericano de arrecifes. De nuevo, mi equipo de NOC y los colaboradores de la UNAM, uno, Cristian y Pablo Hernández, que es nuestro estudiante de maestría. Y aquí nuestro objetivo es explorar la conectividad lagrangiana entre los arrecifes naturales y las existentes y planeadas plataformas de extracción petroleras. Y aquí podemos ver los arrecifes naturales y aquí podemos ver las plataformas petroleras. Y lo que queremos ver es si hay una conectividad entre ellos y si esta se altera con efectos extremos como los nortes y los huracanes. Estos son los bloques donde está ya autorizada la explotación petrolera, pero aún no existen plataformas. Y estos son como las plataformas actúan como arrecifes artificiales y algunas veces se puede observar diferentes especies que prefieren las plataformas en lugar de los arrecifes naturales. Y se ha visto en otras áreas y posiblemente también aquí que funcionan como para transmitir especies invasoras, en este caso corales. El grupo de trabajo 4, que se refiere ya a las soluciones, ¿no? Medidas de mitigación para el cambio climático. Algunas son basadas en la naturaleza y en los servicios ecosistémicos y otras están explorando ya soluciones de ingeniería. Se enfoca en este caso la pregunta de investigación número 7, ¿cuáles son los impulsores, la conectividad y los efectos que ligan los nutrientes, el carbono y los gases invernaderos con los ecosistemas de carbono azul? Después vienen componentes en cómo se puede promover que estas medidas sean sustentables económicamente. Y ahí viene todo lo de financiación, inversores, y cómo se pueden mejorar ciertas medidas que ya son ingeniería. Entonces, algunas de estas se exploran en este grupo de trabajo. En cuanto al flujo de carbono, uno de los más importantes es el cambio en uso de suelos. Esta parte se va a hacer en las Filipinas y en Malasia, donde esto tiene un impacto devastador, la deforestación de los bosques naturales tropicales para reemplazarlos por cultivos como el de palma africana. Aquí podemos ver que el 53% del bosque tropical en Malasia se ha perdido entre el 2000 y el 2010. Es por eso que decidieron enfocarse en esta área, porque el impacto es extremo, pero como es reciente, es posible que todavía sea reversible. De igual manera, solo una foto de 1988, como el bosque estaba intacto, y en 2013 pueden ver todos los polígonos agrícolas. Esto del cambio de uso de suelo se ha hecho también estudios en proyectos previos en el Caribe. Esto es el arrecife de Sunape, si no mal recuerdo. Se ha hecho estudios en Belice con respecto al cambio de uso de suelo y el flujo de carbono de los ríos hacia el océano costero y los efectos en la arrecife. Entonces, en esta área del Caribe realmente no se va a hacer campo, se va a trabajar en base a datos ya existentes, ya estudios. Y esto son una red de colaboradores del sureste asiático, en el que ya tienen todas las acciones establecidas y cómo se enlaza el conocimiento con las partes sociales para tratar de remediar los problemas ambientales.
Y bueno, las soluciones de ingeniería, tengo todas mis dudas sobre ellas, pero bueno, creo que estamos en una crisis climática y se deben explorar todas las posibles soluciones. Una de ellas es inyectar carbono en las rocas del océano profundo. Entonces, esta solución de ingeniería es algo que se va a estudiar a nivel laboratorio en este laboratorio de física de las rocas que tenemos en el instituto. Y lo que se intenta ver es, bueno, si esto es buena idea o si puede generar más problemas que beneficios. Hay proyectos ya pensados en varias partes del mundo, particularmente en Brasil y obviamente empresas petroleras que intentan minimizar los efectos de cambio climático sin necesariamente dejar de utilizar combustibles fósiles. Y bueno, solo el objetivo del proyecto es realizar experimentos para ver si estas inyecciones de CO2 generan problemas en las rocas que pudieran indicar que no es una solución a largo plazo. Otro de estas soluciones de ingeniería es investigar o evaluar el impacto y la viabilidad de promover la alcalinización del océano. Sabemos que la acidificación del océano es un problema. Existen formas artificiales de reducir esta acidificación, básicamente promoviendo la erosión de materiales como el carbonato de calcio. Otra de estas soluciones ingenieriles a investigar. Otras soluciones basadas más en la naturaleza es la extracción de carbono por medio de los ecosistemas marinos, lo que llamamos carbono azul. Y una de estas maneras es la agricultura, bueno, la maricultura de las macroalgas, ¿no?, que extraen carbono del medio. Y esta parte tiene los casos de estudio en Australia, en las que están midiendo los niveles de producción y de extracción de carbono que se pueden lograr con estas granjas de algas. Y de ahí estamos de nuevo en el sureste asiático, en el mar de China, donde se va a estudiar los efectos de la eutroficación debido a los gases de invernadero, y se quiere investigar el impacto de la acuacultura en las Filipinas y de los nutrientes y los gases de invernadero debido al cambio de uso de suelo en Malasia, como ya les había mencionado, así como investigar los efectos de las grandes poblaciones y su contaminación en el océano costero en la India. Y el resto es ver cómo se puede hacer que este tipo de proyectos sean económicamente sustentables. Y es todo lo de financiación, mercado, motivación y oportunidades, y es lo de efectos, todo lo relacionado con lo socioeconómico y las políticas públicas. Mismo tema. Esto va a desarrollarse en Malasia. Y el último paquete de trabajo, que es la unificación de todo esto y el objetivo en equipo. El objetivo es utilizar todos estos datos y enlazarlos con metaanálisis y inteligencia artificial para generar un sistema en el que se pueda identificar esta tipología, ¿no? Que puedas decir, este lugar que hemos investigado muchísimo y este lugar que se tiene muy poca información son similares, gracias al conocimiento enlazado de estas bases de datos globales. Y esto se espera tener un sistema
un software que te permita accesar toda esta información e incluso hacerle preguntas. ¿Qué áreas se parecen a mi océano costero global? ¿Cuáles son los impactos locales que están afectando mi área? ¿Cuáles son los impactos del cambio climático? Este tipo de cosas es el santo grial del proyecto. Todos los grupos de trabajo van a estar contribuyendo a la información en forma de bases de datos para alimentar este sistema. Y pues, de las variables que estamos ya incluyendo es los blooms de fitoplancton y su fenología, el tiempo en diferentes lugares, nivel del mar, producción primaria, transporte y barreras de conectividad, esto en colaboración con Rodrigo Durán, que es colaborador en común, y estratificación y óptica de los tipos de aguas. Todo esto lo estamos incluyendo en un sistema que se llama Code, que pueden accesar en GitHub. Y el ejemplo más avanzado es este de estratificación y mezcla, en el cual ya obtenemos esta clasificación del océano costero en cuanto a si está estratificado estacionalmente, permanentemente, o hay una mezcla de estas posibilidades. Y bueno, este es el piloto. Pueden observar cómo se va desarrollando ahí en GitHub, se llama Optify. Y la otra parte del grupo 4 es esto de los indicadores de la seguridad alimentaria en los ecosistemas costeros tropicales, y es una serie de indicadores socioeconómicos en cuanto a la resiliencia de las poblaciones costeras que dependen para su alimentación de la producción marina. Esto también se pretende hacer con esos indicadores una síntesis, en las que utilizando mapas de hábitat y estas plantillas ecológicas podamos determinar el carácter ecológico de los ensambles y tener también estas relaciones como se espera con el sistema anterior para los procesos naturales, físicos y biológicos, incluyendo a una componente humana referente principalmente a las pesqueras artesanales. Otras cositas que no se refieren a este proyecto, pero que son temas que desarrollo personalmente y con mi equipo, que pudieran ser de interés. Gracias. ¿Preguntas? Preguntas. Bueno, la otra es ¿por qué utilizar Nemo y no algún otro modelo como el Michael? Porque es un proyecto europeo y es una cuestión de unificación, de utilizar este modelo. Yo sé que es originalmente un modelo global, pero lo hemos estado empujando para aplicaciones costeras y actualmente a escala kilométrica es común utilizarlo y estamos empujando a escalas de resolución de metros. Estamos a 500 metros, es el último que estamos desarrollando. Y sí hay otros modelos que se van a utilizar, modelos como el del 3D y Explico, que son de malla no estructurada para usuarios y áreas que necesitan resolución máxima. Tengo unas preguntas. La parte, que dijo del Caribe, para la corrida que hizo en 2019, ¿allí se consideró algún ecosistema de referencia o es netamente simulación numérica? Hasta ahora lo que hemos hecho es solamente circulación oceánica, o sea, variables físicas, salinidad, temperatura, corriente. Y uno de los objetivos del proyecto es acoplar el modelo biogeoquímico, que incluiría nutrientes y fitoplancton y zooplancton.
nada más. Pero también tiene el sistema de carbonatos, con lo que puedes estudiar acidificación. De hecho, eso me lleva a otra pregunta. Como parte de alguna de las zonas del mundo en el que se van a hacer muestreos, ¿ya hay una planeación sobre qué tipo de variables físico-químicas se van a medir o esto va a ser en función del ecosistema que se estudia? Ya tienen definidas algunas de las variables, sí, y es una lista inmensa. En la parte del Caribe, en Belice y en algunas islas del arco antillano ya se está midiendo el pH con un sensor que desarrollaron en el instituto desde hace unos 3 años. Y ya finalmente, en algunos de esos grupos de trabajo se está considerando el trabajo con las comunidades. Pues eso es más que nada la parte de pesquería y la parte de financiamiento de estas soluciones naturales y su sustentabilidad. Sí se va a trabajar con comunidades, creo yo que en Malasia, principalmente en el sureste asiático, en India, también para lo de la contaminación por patógenos humanos, que se está trabajando con comunidades. ¿Tienen algún tipo de estrategia, como veo que hablan de la electrificación del agua, y veo que igual están hablando de cambio de uso de suelo? ¿Solo van a usar las fuentes que hemos puntuales de emisión o van a capturar los fenómenos geológicos de transporte de contaminación asociados con cambio de uso de suelo? No sé, o uso de subterráneo. Hasta ahora esto es meramente estudian el cambio de uso de suelo en la costa y de ahí lo que va hacia el medio marino es a través de mediciones en ríos. O sea, me parece un proyecto súper ambicioso. Aquí en México hay de Chile de Martín, ¿no? No me quedó tan claro cómo se va a integrar todo eso. Tengo una pregunta práctica. Es hasta 2026 y es financiado del Reino Unido. ¿Cómo pudiéramos nosotros conectarnos al proyecto? O sea, ¿qué fondos existen para colaborar? Más allá de la colaboración que ya tenemos contigo y con el NOC, pero si alguien más de la audiencia quisiera decir, oye, me interesó esa parte, ¿cuál sería el procedimiento para conectarse con el proyecto y contribuir? ¿O qué beneficio pudiera recibir de conectarse y contribuir al proyecto? La forma de estar es proponer. Podemos tener acceso a fondos para talleres, para intercambio de capacidades, para intercambio de personas. Y la forma de accesarlo es proponer. Es posible que haya apoyo para estudiantes o... Sí, la forma es que, sobre todo si ya tienen proyectos existentes que pudieran aportar información o datos, entonces sería de mucho interés y podríamos ver de qué manera se puede apoyar. Porque, como te digo, el asunto es que no podemos contratar personas. Solamente podemos realizar actividades en conjunto. Niña, tenemos una pregunta. Nos felicita Alejandro Paladio y luego pregunta, ¿tienen alguna batimetría para el arrecife mesoamericano? En la parte de Belice sí han estado haciendo sondeo y identificación de hábitat con ROVs, ¿cómo le llamamos a eso? Underwater robots, para hacer el ground truthing. O sea, puedes tener con los ecosondas identificar la composición del suelo, pero eventualmente tienes que verificar
lo que hay ahí, y para esto han mandado pequeños robots que toman muestras. En Belice sí se ha estado haciendo a este nivel de granularidad solamente. Y donde no lo hacen a través de imágenes del satélite. Pues si no nos preguntan, muchas gracias.